nada, pues oye, muy buenos días a Javier Santa Cruz y a Óscar Bermejo, que va a hacerle una presentación a Javier. Vamos a tratar de los temas relacionados con la transición ecológica y con los problemas económicos que tiene el país en este momento. Y nos gustaría, digamos, estar hablando durante un cuarto de hora, 20 minutos. Y ya sin más perder el tiempo en mi presentación, habla Óscar para hablar de Javier Santa Cruz. Hola, buenos días. Muchas gracias, Tomás. Buenos días, Javier. Buenos días. En realidad, donde, bueno, hay que hacer las cosas a través de las ondas y la relación personal se ve un tanto resentida, no nos engañemos. Nuestra cultura del tacto y la cercanía no está en cuestión. Vamos a ver. Javier Santa Cruz Cano es un señor de 29 años de edad, economista, analista financiero y profesor de la Universidad de Leeds, Reino Unido. De Essex, perdón, mis disculpas, de Essex, ¿no? Escribe con frecuencia en El Economista y en El Español y tiene multitud de ocupaciones, entonces es un lujo para la económica poder tenerle y poder preguntarle algunas cosas sobre este incierto y complejo momento en el que vivimos, ¿no? La situación española no es halagüeña, pintan bastos y desde ahí yo creo que como primera pregunta debe ser, ¿cuál es tu opinión sobre el corto o medio plazo de nuestra economía? Pues muy buenos días. Lo primero, muchísimas gracias, Óscar, también, por supuesto, a don Tomás, por estar con vosotros unos minutos de esta mañana, también por compartir algunas reflexiones que puedan ser interesantes para nuestros socios, para las personas que nos puedan escuchar. Y respondiendo a esta primera pregunta que hace Óscar, la perspectiva económica para España y también lógicamente para Canarias se compone de dos elementos esenciales. Por un lado, las consecuencias inevitables de la crisis sanitaria, es decir, hemos tenido durante ya casi 3 meses prácticamente un confinamiento muy estricto, unas medidas que básicamente lo que han hecho ha sido paralizar la mayor parte de la actividad económica y eso tiene como consecuencia una destrucción de empleo, también un ritmo mucho menor de inversiones, de consumo, también de sector exterior, etcétera, ¿no? Entonces, por una parte hay unas consecuencias inevitables por esta pandemia, lógicamente también con una destrucción muy importante de vidas humanas. O sea, estamos hablando de, si tenemos en cuenta las cifras oficiales como si tenemos en cuenta las estimaciones que se realizan, pues estaríamos entre unos 27.000 y unos 43.000 muertos. Es decir, estamos hablando de un impacto enorme, tanto si lo medimos en términos absolutos como si lo medimos también por millón de habitantes. Entonces, ahí es donde España es uno de los países del mundo donde mayor ha sido la mortalidad. Entonces, esa parte inevitable es lógica y es evidente, pero hay una parte que podría haber sido evitable. En ese sentido es donde nos estamos despegando, donde se está produciendo una diferencia cada vez mayor entre los países de nuestro entorno, especialmente las grandes economías de la zona euro, el caso de Alemania, el caso de Francia y otras más, frente a al comportamiento de España y junto con España el otro país enormemente afectado por esta crisis como es Italia, los cuales fueron dos países que eligieron un camino muy concreto. Es decir, había, perdonad por la simplificación, pero para entendernos y para hacer un poco un dibujo lo más sencillo posible, teníamos dos caminos de gestión de esta crisis. Teníamos el camino alemán, francés, austriaco, holandés, etcétera, que fue incluso el portugués, que lo hemos visto sus resultados en las últimas semanas. Teníamos un camino de no paralización total de la actividad económica, es decir, de
con todas las medidas de seguridad y con, bueno, pues con todos los elementos que imponía la gestión sanitaria, poder seguir trabajando en multitud de sectores, lógicamente con unas restricciones muy, muy importantes en términos de movilidad. Y estaba el otro camino, que fue el elegido primero por Italia y después por España, sobre todo España a partir de la última semana de marzo, que fue el cierre de todas las actividades no esenciales, ¿no? El cierre de todos aquellos sectores, como la construcción, por supuesto ya venía de serie el turismo, la hostelería, la restauración, el sector del automóvil, etc. Entonces, el haber hecho ese cierre total, prácticamente total, de la economía, pues nos lleva a que ahora estemos unos cuantos peldaños por debajo del furgón de cabeza de la zona euro, y que en algunos casos pues nos enfrentemos a, o sea, tanto en términos territoriales dentro de España como también la propia España, pues a una recesión muy dura. Y en este momento estamos empezando a transitar esa recesión, que va a ser enormemente dura, mayor que la que van a tener otros países europeos, y por tanto pues hay que no solo preguntarnos por qué hemos seguido un camino distinto, sino no ya tanto, como decía aquel, de llorar por la leche derramada, sino vamos a intentar en los próximos meses no seguir transitando por ese mismo camino. Entonces esa es un poco la labor de la política económica y de las cuestiones que se van a ir dirimiendo de aquí a las próximas semanas, que esperemos que no sea seguir por el mismo camino equivocado. Muchas gracias. Entonces, en ese sentido, hay obviamente las ayudas europeas van a ser de una extraordinaria importancia, tanto las dos líneas de la Comisión como la inyección que se plantea el Banco Central. Lógicamente, si bien una parte de ese dinero va a venir a fondo perdido, no va a venir sin condiciones, entendemos, y además algunos hasta lo deseamos, ¿no? Porque nos preocupa a muchos ciudadanos el rumbo que tiene en general la política en nuestro país, y tenemos razonables dudas de que esté en manos de ciudadanos comprometidos con las causas habituales del pensamiento liberal que han construido Europa y que está detrás de nuestra Constitución. Desde ahí, ¿qué elementos crees tú que debían de condicionar estas ayudas europeas y cuáles podrían ser las líneas maestras de la política a seguir de cara pues, a octubre-noviembre, que es probablemente el momento donde se va a ver la mayor dureza de la situación, y fundamentalmente yo diría el presupuesto 2021, toda vez que el gobierno ha decidido continuar con los presupuestos de Montoro en todo un récord mundial, tengo entendido, ¿no? Vamos a estar 4 años con el mismo presupuesto que fue atacado con uñas y dientes por los actuales gobernantes. Por la parte europea es extraordinariamente relevante, porque en el momento en el cual se produce una crisis tan grande como la que, como digo, estamos empezando a transitar, ya en el primer trimestre las cifras fueron especialmente preocupantes para países como España, pues lógicamente surge el impulso de la reactivación económica y en algunos casos de la reconstrucción. Es decir, no es lo mismo reactivar las economías que no han parado completamente sus motores, como puede ser el caso de las economías centroeuropeas, incluso el caso de la economía portuguesa o incluso de la economía griega, que son casos que han sido la rara avis de todo este proceso, porque eran países que sistemáticamente en las crisis anteriores tenían un comportamiento peor que la media, y en este caso ha sido todo lo contrario, ¿no? Habría también que preguntarse cuál ha sido, o sea, cómo esto es una muestra del impacto real que tuvo los diferentes rescates que se impusieron a estas economías en la anterior crisis, especialmente en el 2010, ¿no? Pero yendo, digamos, a la cuestión de la reconstrucción o de la reactivación en algunos otros casos, y en primer lugar, lógicamente era necesario poner una cantidad suficientemente grande de dinero. Entonces, en este sentido, la Comisión Europea
No olvidemos que es una propuesta de la Comisión, es decir, ahora tiene que reunirse el Consejo Europeo en los próximos días, también tiene que votarse por el Parlamento Europeo y por los parlamentos nacionales, es decir, que es un proceso complejo. Siempre los procesos europeos, como bien sabéis, son procesos complicados, largos, pero en cierta manera cuando se pone en marcha la maquinaria europea, en el momento en el que eso se produce, los resultados siempre más tarde o más temprano se vienen, ¿no? Están presentes. Entonces, en este sentido era necesario, por un lado, poner unas cantidades importantes de dinero, pero hacerlo de una manera muy determinada. Entonces, esa manera determinada es lo que está presente en este momento, que es tanto una parte de dinero que vaya vía transferencias presupuestarias, es decir, que no tenga que ser un dinero que devuelvan los países, pero otra parte sí lo tienen que devolver. Entonces, la condicionalidad, cuando hablamos de condicionalidad y también la diferencia entre la palabra rescate o la palabra recibir ayuda europea, etcétera, siempre solemos pensar que la diferencia está en que se le exija que se devuelva el dinero o no, cuando hay una condicionalidad mucho más importante detrás de eso. Entonces, en esta ocasión, a diferencia de la crisis anterior, la condicionalidad está en el destino de los fondos que se van a dar por parte europea y muy especialmente en la fiscalización de esos fondos. Antes justo de la crisis, o sea, antes de que todo esto empezara, en los meses de enero, febrero, hubo un dictamen del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea verdaderamente categórico, que era la Unión Europea y especialmente la Comisión, ¿no?, como órgano de gobierno, de gestión de los fondos europeos, no ha hecho una sola auditoría del destino que han tenido los fondos estructurales prácticamente desde su creación. Es decir, hay un déficit muy importante en la Unión Europea de control, de supervisión y, lógicamente, de ver el cumplimiento real de los fondos que se están dando a los países y a sus diferentes sectores, ¿no? Entonces, esa lección la aprendió la Comisión Europea. Es decir, en el momento en el que ese dictamen se publica, la Comisión entona un mea culpa, dice, es cierto, es decir, no tenemos en realidad mecanismos de control de este nivel, ¿no? Entonces, para esto decimos, bueno, si no tenemos una capacidad de control ex post, pongámosla ex ante. Es decir, que el dinero, en el momento en el que sale a los países, tenga ese control. Es decir, se sepa hacia dónde va y con qué condiciones. Entonces, para eso... Con lo cual, en el fondo, podían preguntarle a la Intervención General de la Administración del Estado su larga experiencia, porque precisamente yo lo que creo es que uno de los graves problemas de España es que sistemáticamente hemos tenido un extraordinario control ex post, ex ante, pero no ha habido control ex post, es decir, cuesta muchísimo autorizar un gasto, ¿no? Pero una vez autorizado el gasto ya realmente no se controla, ¿no? ¿No? Efectivamente, entonces esa diferencia sustancial entre hacer el control ex ante o hacer el control ex post es algo que en la construcción europea ha sido un elemento siempre aparcado. Es decir, hablábamos también del control ex ante, pero ese control ex ante era un control, por decirlo de alguna manera, bastante débil, ¿no? O muy poco concreto. Entonces, ¿qué es lo que se exige a día de hoy? A día de hoy esas cosas están empezando a cambiar. Y entonces lo que se está exigiendo es que haya la presentación de proyectos concretos y que esos proyectos sean destinados a inversión. Esto es muy importante. Primero, que haya una condicionalidad de proyectos y, en segundo lugar, que esos proyectos sean de inversión y no de gasto. Esto es un elemento sustancial porque hay países como, por ejemplo, la postura oficial en este momento del gobierno español es que es necesario consumir, es necesario gastar. Bien, pero es que lo más importante no es lo que uno consume o gasta en el momento actual, cuyo recorrido no es demasiado largo. Los economistas sabemos que el gasto más productivo que siempre hay por su propia definición es la inversión.
y la inversión además de una determinada manera. Es decir, no vale hacer como lo que hicimos en el año 2009, aquel famoso plan, el plan E llamado, de pequeñas obras, pequeñas intervenciones gestionadas por los ayuntamientos o gestionadas por organismos locales, ¿no? No vale eso, vale tener una visión de largo plazo, de medio largo plazo, sobre una serie de sectores productivos los cuales son o pueden ser la clave del crecimiento de los años siguientes. Lógicamente, no tenemos la bola de cristal para saber en qué hay que invertir y cómo, porque si no, entonces estaríamos en una economía planificada y no estaríamos en una economía de mercado, pero lo que sí se puede poner encima de la mesa son las condiciones o son los elementos que hay que vigilar para que se haga inversión y no se haga simplemente gasto o simplemente consumo. Entonces, en ese sentido, Javier, llevamos varios años donde se han puesto sobre la mesa dos herramientas que, bueno, dos realidades que cuentan que van a ser extremadamente disruptivas en el mercado de trabajo, ¿no? Uno, el llamado Big Data, y otro, el Internet de las cosas, ¿no? Sistemáticamente yo he estado leyendo, y seguramente vosotros también, por parte de los institutos de prospectiva y fuese ya del World Economic Outlook, bueno, del IMF, de multitud de sitios, ¿no? Que el mercado de trabajo se va a transformar espectacularmente, que multitud de trabajos de tamaño medio van a desaparecer, ¿no? Entonces, yo no veo en ese sentido por parte española que haya una dirección política a la hora de saber por dónde van los tiros. Indudablemente tenemos pymes y alguna gran empresa, como yo creo que ha sido el caso reciente de Telefónica, que es consciente de la importancia de ello y está metiendo dinero, ¿no? Pero no me parece que el gobierno de la nación esté muy al tanto. No lo sé, honradamente desconozco, ¿no? Y luego tenemos otras dos circunstancias que van a condicionar ello, ¿no? El peso de la deuda y el Estado autonómico. Como ese pequeño cóctel, son muchas cosas sobre la mesa, pero a ver qué dilucida. Hombre, la verdad es que cuando tenemos que hablar de economía en general, lo malo siempre lo cuento a mis alumnos y también a mis clientes, a la gente con la que hablo, de cuando uno es macroeconomista está en el peor de los mundos, porque tiene que hablar de muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, esta es la clave, es la de centrar un poco los temas. Entonces, como decimos, o sea, partiendo de la base del destino de los fondos europeos y de cómo se va a desarrollar pues, de todo este plan, en algunos casos de reactivación, como decía, en otros casos de reconstrucción económica, pues todo eso, una cosa es la semilla, si hacemos una metáfora agrícola, esa es la semilla, pero tenemos que ver en qué tipo de campo y en qué tipo de tierra va a germinar. Entonces, en el caso de España, partimos de una situación inicial, de unas condiciones iniciales, en términos, digamos, en general macro, que son peores también que nuestros socios europeos. Cuando se publicaron las cifras del cierre del déficit público, del déficit presupuestario del año pasado, fijaos que las cifras eran extraordinariamente malas. Sin embargo, el discurso oficial y también muchos compañeros de profesión decían, bueno, no pasa nada, o sea, nos hemos ido un punto más, estamos cerca del 3%, pero esto no pasa nada porque al fin y al cabo el Banco Central Europeo siempre va a estar detrás, siempre va a financiar la deuda en condiciones normales. ¿Qué ha ocurrido? Que pocas semanas después nos hemos dado de bruces contra una realidad muy difícil que era una crisis imprevisible. Entonces, cuando surgen los elementos imprevisibles, el esfuerzo no hay que hacer en intentar prever cosas que no se pueden prever, porque normalmente nos vamos a equivocar, sino que hay que hacer es tener siempre nuestra casa perfectamente preparada para que pueda aguantar lo que venga, lo que sea. Es decir, si es una crisis, o sea, si hacemos un poco, nos vamos al listado de los riesgos globales, ¿no?, que hace todos los años el Foro Económico Mundial en Davos, te encontrabas precisamente el riesgo de epidemias, el riesgo de catástrofes naturales, eventos climáticos extremos, crisis de aguas, etcétera. Pues no es tanto intentar prever
cuál va a ser el riesgo más probable o cuál va a ser la próxima crisis, sino saber que tenemos todas las cosas en condiciones para que lo que venga lo podamos gestionar. Entonces, a eso se une un elemento también muy importante, que es el que tú comentas, que es cómo estamos preparados, o cómo nos hemos preparado ante las que son normalmente en finanzas lo llamamos las macrotendencias, ¿no? Las macrotendencias de las próximas décadas. Entonces, una de ellas, y muy importante, es la digitalización, donde todavía en España tenemos déficits muy importantes en términos de las infraestructuras digitales. Hay en zonas enteras del territorio español donde o no hay cobertura o la cobertura es muy escasa y, por tanto, en un momento de confinamiento extremo como el que hemos tenido, imaginemos cómo puede haber sido en zonas totalmente alejadas del mundo, porque una cosa es que cierren las fronteras físicas, pero las fronteras digitales no cierran. Y entonces, en ese sentido, era una de las vías de una importancia extraordinaria para mantener el ritmo de trabajo de las personas y, lógicamente, para estar conectados siempre con todo el mundo, ¿no? Pero a la cuestión de la digitalización tenemos otras muchas más. Tenemos la transición ecológica, es decir, tenemos el problema del cambio climático y de cómo descarbonizamos la economía. Tenemos el problema de la longevidad y el envejecimiento de la población, el cual ha sido todavía más importante en estos últimos meses, donde más del 70% de los fallecidos por el virus han sido personas mayores de 65 años. Luego, aparte de eso, tenemos un problema de modelo territorial, es decir, en el sentido, sobre todo, de la financiación autonómica, es decir, que es un modelo que, fijaos, teníamos que haberlo reformado en 2014, que es lo que nos marca la ley. La ley fue en el 2014, era el último año en el cual tenía que haberse reformado el sistema de financiación autonómica. Han pasado 6 años y estamos como estamos. Entonces, tenemos otro problema, Javier, que yo creo en el cual se señala poco, ¿no? Y es que, desde mi punto de vista, España tiene una doble dualización del mercado de trabajo difícilmente comparable con el resto de los países OCDE. Por un lado, los podríamos llamar fijos versus eventuales, y por otro lado, los viejos versus jóvenes. No creo que haya otro país de la OCDE en la cual la población joven, por entenderlo así, mayor de 35 años, esté en peores no condiciones, que la realidad suya sea peor dentro del mercado de trabajo. Esa dualidad en nuestro país a mí me parece espectacularmente grave, porque a su vez, con el incremento de la deuda, van a seguir transfiriendo rentas a nuestra generación, lo cual me parece especialmente grave, ¿no? O sea, el problema de las pensiones, etcétera, están ahí, está en ese conundrum, ¿no? Y no tiene un fácil arreglo, porque además ya sabemos, ¿no? que los mayores votamos más que los jóvenes, en fin, hay un conjunto de elementos políticos que condicionan cualquier toma de decisión en ese campo. Concretamente, en el elemento laboral, que es uno de los mercados más importantes y además el que define una parte sustancial de los problemas estructurales de la economía española, ¿no? En el laboral solamente, hemos tenido simplemente dos cambios relevantes en los últimos 40 años. ¿Vale? Vosotros, desde luego, lo sabéis mucho mejor que yo. El cambio lo marca, es decir, el primer cambio lo marca la reforma laboral de 2012. La reforma laboral de 2012 lo que hace es no arregla el problema de la dualidad, pues no estaba hecha para eso. Es decir, la reforma laboral del 12 está hecha para una cosa, que es permitir el ajuste del mercado de trabajo, en vez de ser vía cantidades, vía destrucción de empleo masiva, permitirlo vía salarios, vía precios. Entonces, es un cambio de mentalidad, es darle la vuelta al modelo laboral, pero lógicamente sujeto o condicionado a reformas posteriores en los siguientes años. Es decir, la reforma laboral del 12 fue un comienzo. O
sea, fue un comienzo para muchos de los graves problemas del mercado de trabajo. Sin embargo, se quedó solo en eso, se quedó en un comienzo. Porque la consecuencia segunda, o sea, el otro gran cambio, el primero es pasar del ajuste vía cantidades al ajuste vía precios, pero es que el segundo elemento importante fue, si me permitís la expresión, la transmigración de la dualidad en el mercado de trabajo. Es decir, la dualidad en el mercado de trabajo, por decirlo de alguna manera, toda la vida, había sido la de los fijos frente a los temporales. Pero es que la dualidad desde el año 2012 hasta ahora ha sido entre los fijos a tiempo completo y los fijos a tiempo parcial. Entonces, hemos llenado el mercado de trabajo, o sea, y eso ha sido uno de los elementos centrales de la creación de empleo desde finales del año 2013, que es cuando ya se empieza a crear las primeras tasas positivas de crecimiento del empleo y de crecimiento de la economía. Lo que se ha hecho ha sido llenar el mercado de trabajo de muchas personas, de mucha gente que tiene troceado un puesto de trabajo, es decir, donde antes había uno, ahora hay 2 o 3, donde la suma de esos 3 que hay ahora no llegan al salario, la suma de los salarios de esos 3 no llegan al del anterior a 2012. Entonces, lo que hemos hecho ha sido trocear la jornada laboral en términos prácticos, es decir, alguien que tiene que trabajar, en teoría, 4 horas en un sitio y otras 4 en otro, o 3 en un sitio, 3 en otro y 3 en otro. Es decir, cosas de ese estilo que lógicamente no es un problema tanto de la reforma del 12, sino que era el comienzo para que la siguiente reforma que se hiciera fuera la que tratara ese aspecto concreto. Y ahí es donde, hace ya unos cuantos años, era cuando proponíamos el modelo del contrato único. Es decir, el secreto del contrato único era para esto, era para acabar con todas las modalidades de contratos que además se multiplicaron después de la reforma del 12, pero se multiplicaron en forma de bonificaciones a la contratación. Entonces, bonificamos la contratación de todo. Es decir, bonificamos, por supuesto, la contratación de jóvenes, pero el problema de esa bonificación era sobre todo sobre el coste laboral del joven cuando entraba. Al año siguiente o a los 2 años siguientes, el coste laboral se volvía a disparar, porque, ya con eso termino, uno de los problemas el siguiente, si me apuráis, la tercera reforma laboral que se tendría que haber hecho, es decir, el primer estadio fue 2012, un siguiente estadio debería haber sido pues cuando proponíamos el contrato único, que era entre 2013 y 2014, anteriormente lo proponíamos, pero digamos por un eje secuencial, hubiera sido entre 2013 y 2014, a partir de 2015 tendría que haber venido la tercera oleada de la reforma laboral. Y esa era la reforma de la fiscalidad aplicada al trabajo. Yeah. España tiene las terceras cotizaciones sociales más caras de la OCDE. Solamente por detrás de Francia y de Suecia. Entonces, si nuestros niveles de productividad y nuestros niveles salariales son menores que los franceses, los suecos o los alemanes, ¿cómo es posible que paguemos lo mismo que un sueco o que un finlandés en términos de coste laboral y, sin embargo, los salarios sean como los de un griego o los de un portugués? Bueno, Javier, esta es la gran cuestión. Yo creo que ya llevamos un buen rato en esta primera conversación. A mí me gustaría terminar por mi parte preguntándote algún signo esperanzador, que sé que tú eres un optimista nato y vas a encontrarlo, no porque te lo inventes, sino porque los datos te llevan a ello, y me gustaría que Tomás también pues terminara participando contigo en la medida que quiera, claro. Mira, muy brevemente, los signos esperanzadores los volvemos a tener en los sectores que fueron protagonistas de probablemente la gran revolución económica que ha hecho España en las últimas 3-4 décadas, que fue generar superávit en las cuentas exteriores, que nunca lo había hecho con crecimientos como teníamos del 3 y pico %.
Entonces, esos sectores, como es precisamente dentro del sector turístico, lo vamos a empezar a ver ahora a partir del mes de julio, es decir, cuando ya se levanten una buena parte de las restricciones, tenemos segmentos dentro del sector turístico que han sido extraordinariamente productivos. Entonces, la combinación de estos más el segmento de componentes del automóvil, o sea, dentro de la industria del automóvil, especialmente la fabricación de componentes. La industria química y farmacéutica, que en España es extraordinariamente relevante y también ha sido de una de las cosas más revolucionarias que ha tenido España desde la crisis de 2008. Por supuesto, los servicios de ingeniería y consultoría, pero especialmente los servicios de ingeniería, España es una potencia a nivel global. Y en ese sentido, en infraestructuras, en redes, es decir, lo que estábamos hablando antes de la digitalización. El sector agroalimentario, es decir, también de una enorme relevancia. Y así podríamos poner algunos ejemplos más, que hay unos cuantos más, pero que España conserve esa ventaja competitiva, lógicamente, más disminuida de cómo entramos a esta crisis, pero esas siguen siendo las claves de que España pueda ahorrar, o sea, el conjunto de la economía pueda ahorrar frente al exterior y por tanto que no estemos continuamente dependiendo, como lo hemos hecho siempre, del crédito exterior, de estar como países muy endeudados. Entonces yo creo que esas cosas vamos a ponerse en marcha en estos próximos tiempos. Bueno, pues Tomás, por favor, tu turno. Sí, pues gracias Javier por estas fantásticas explicaciones que lo que hacen es introducir elementos de racionalidad para la hora de pensar la economía. Yo quería hacerte una pregunta, pero te voy a pedir que seas breve porque es una pregunta que creo que da para mucho, ¿no? Y que es el tema de las propuestas que se oyen por todos lados hablando de una salida verde de la economía, de la crisis de la economía en este momento. Yo creo que hay mucho de, como dicen los británicos, de wishful thinking en todo esto. Evidentemente, no vamos a salir, estábamos medio marrones y no vamos a salir verdes por arte de magia, ¿no? Entiendo, pero lo que sí te quiero preguntar es de forma, con una visión pragmática, ¿qué cabe hacer ahora para pegar un pequeño giro o dar un pequeño avance que de otra manera no se hubiera dado? Desde luego, en la clave que decíamos de los fondos europeos, que es invertir en la reconversión energética. Es decir, no solo las inversiones en nuevas tecnologías y nuevas energías, sino lo más importante que es que esa nueva inversión se haga a cambio de desmantelar lo antiguo, de desmantelar lo contaminante y muy especialmente lo que para los contribuyentes, para todos, es lo que empieza a ser un bien de lujo. Es decir, el dinero público hay que gastarlo en condiciones y no hay que someterlo a la perpetuación a lo largo del tiempo de modelos energéticos totalmente obsoletos y además de cosas que sabemos a ciencia cierta que están destruyendo empleo del que se podría estar creando. Es decir, esto es muy importante siempre, el contrafactual. Es decir, ¿qué estaría pasando si no estuviera esta tecnología o si no estuviera este tipo de actividad en marcha? Y otra cosa muy importante, y ya con eso acabo, que es, al igual que el que contamina paga, o sea, aquel que hace emisiones paga, el que ahorra emisiones tiene que ser compensado. Es decir, necesitamos una reforma del sistema de los derechos de emisión de CO2, un sistema de todo esto que se está haciendo para que, como tú muy bien comentas, no sea un wishful thinking, no sea una cosa que nos pueda endeudar eternamente. Recordemos que todavía tenemos 18.000 millones de euros de deuda de la anterior ola de las renovables, a partir del año 2007, con lo cual, para no hacer wishful thinking y tampoco para que nuestros hijos, nuestros nietos paguen una fiesta presente, es necesario que todas las actividades productivas sean productivas y sean rentables, y muy especialmente aquellas que son ahorradores de contaminación y, por tanto, de que hagamos de verdad esta salida verde.
Pues, oye, pues... despide, Tomás. Sí, vamos, comenta lo que quieras, Óscar, ya para... No, yo creo que ya hemos cumplido este primer objetivo de hacer un primer encuentro. Me gustaría en ese sentido que la difusión que le dé la económica la contrastemos con socios y amigos, a ver qué les ha parecido, para que los próximos encuentros sean más fructíferos y ya a lo mejor lo podamos hacer en streaming, etcétera. No lo sé, para mí es el primer intento donde yo de alguna manera monto algo de esto. Bueno, realmente lo monta Javier, que es... Entonces, Javier, por mi parte, muchísimas gracias, espero verte pronto y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo, muchísimas gracias por tu aportación y a Óscar también. Un abrazo para los dos. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.